Bueno, les doy la bienvenida, arrancamos con la clase de hoy, donde lo que vamos a hacer es vamos a repasar primero un poquito lo que vimos con punteros rápidamente y después nos vamos a meter de llenos a funciones y procedimientos con punteros. ¿Sí? Así que simplemente a modo de repaso vamos a declarar algunos punteros sencillos, ¿no? Vamos a empezar igual que antes, vamos con la variable número que tiene asignado el valor 11, ¿sí? Se reserva un espacio de la memoria, ese espacio de la memoria se llama número para nosotros los novatos, pero atrás de esto tenemos 4 bytes asociados a esta variable. Vamos a hacer, por ejemplo, un puntero que apunte a esa dirección de memoria, o en particular a la dirección de memoria donde tenemos esa variable. Así que declaramos un puntero y le decimos que apunte a esa variable. Entonces, esta era la sintaxis básica. Teníamos la estrellita y a la izquierda un tipo de dato. Esto nos indica que voy a apuntar a un dato de esta dimensión. Es decir, acá aclaro cuántos bits va a ocupar. Este es el nombre de la variable puntero. Y acá viene lo importante, que era el ampersand, que nos daba la dirección de memoria donde tenemos la variable número. ¿Sí? Esto es como el ABC de punteros, que fue lo que hicimos al principio. Bueno, después podemos hacer algunos printf para recordar un poquito cómo funcionaba esto. Por ejemplo, si yo imprimo puntero, ¿qué me daba? Se pueden ir adelantando. Yo voy a hacer solamente un printf de puntero. Mientras lo voy escribiendo, ustedes me dicen qué da. Ahí tenemos. Primer printf, imprimo puntero. Segundo printf, imprimo estrellita puntero. Tercer printf, voy a escribir número. Cuarto, voy a escribir ampersand número. Y quinto, voy a escribir estrellita número. Bueno, y ahí los leo, ya están hablando, pero díganme en orden las 5 respuestas de esto. Dejo unos espacios para que se note mejor. Ok, en cuarto es la dirección del número, eso está bien. El tercero es 11, bueno, sí, este es sencillo. El segundo, la dirección de número. Ese mucho no me gusta. Bueno, sí, a ver. El primero, ¿no? El primero hago un print del puntero. Y el puntero, por definición, ¿qué es? El puntero es una dirección de memoria. Así que acá tenemos una dirección de memoria. Después, acá tenemos la estrellita, pero en su segundo uso, que ¿qué era? Era lo que se llamaba la desreferenciación. Es decir, uno recoge el valor que está guardado en esta dirección de memoria. Por ende, es el 11. Después, bueno, imprime el número. Esto es salita turquesa. Esto es 11. Después, este otro es... Acá muchos dijeron 11. Sí, pero esto es el puntero en sí, ¿no? Porque el puntero está igualado a ampersand número. Así que esto es la dirección de memoria. Y después, este último, ¿qué les parece que imprime? ¿Qué hace la estrellita cuando no tiene un tipo de dato a la izquierda? No apunta nada. Acá lo tenemos, ¿sí? El último
es un error, porque no tiene ni siquiera sentido. Léanlo, a ver, ¿qué es lo que está haciendo esto? O, miremos el segundo, porque es lo mismo, ¿no? Es la misma sintaxis. ¿Qué hace la estrellita en este caso, cuando no hay un tipo de dato a la izquierda? Esto es para desreferenciar la dirección de memoria que puse a la derecha. Bueno, y a la derecha no hay ninguna dirección de memoria. Esto que está a la derecha es una variable. ¿Sí? Estoy desreferenciando una variable. No se desreferencian las variables, se desreferencian los punteros. ¿Sí? Entonces esto no tiene sentido ni siquiera. ¿Sí? Estoy mezclando sintaxis de variables con sintaxis de punteros. Se debería definir antes. Bueno, depende de lo que quieras hacer. Ya definí un montón de cosas, más combinaciones no se me ocurren. ¿Sí? No. Número no es un puntero, por ende no puedo desreferenciar algo que no es un puntero. Si quiero el puntero, ya se llama puntero. Ya está. Si quiero la dirección de memoria es con el ampersand. Otra combinación no se me ocurre. Podría poner ampersand puntero, pero bueno, eso habíamos visto que era. Lo puedo poner si quieren. Otra combinación posible sería esta, ampersand puntero. ¿Qué era esto? Este último que imprime, a ver. ¿Qué les parece que imprime este último? Scanf, como siempre digo, scanf en vez de ampersand, ampersand puntero. Justamente me equivoco porque el ampersand se usaba mucho en el scanf. Este que está acá. La sintaxis un poco lo indica, ¿no? El ampersand siempre hace lo mismo. Simplemente hay que ver qué pusimos a la derecha del ampersand. Efectivamente lo que dice Pablo, ¿no? Ampersand siempre es dirección de memoria. Bueno, dirección de memoria donde está guardado el puntero. Habíamos visto que eso no se suele usar mucho, pero es consistente. Bueno, vamos a ver todos los resultados. Y ahí lo tenemos. El primero, justamente el puntero. La dirección de memoria donde está almacenado número. Después el número, con la desreferenciación, el número desde la variable. Dirección de memoria donde está guardado número, que coincide con el puntero, obviamente. Y por último, el ampersand puntero es la dirección de memoria donde está guardado el puntero. Esto es lo que les digo que no se usa mucho, pero que se puede escribir sin problemas. ¿Por qué? Porque los punteros también son una variable, o sea, también ocupan memoria. La única diferencia es que la memoria que ocupan es mínima porque son solamente un número, ¿sí? Pero son una variable. Bien. Bueno, eso el ABC de punteros, ¿sí? Habíamos visto que podíamos hacer un puntero que apunte a cualquier otro tipo de dato, un char, un doble, un float. Pero eso no lo voy a repasar porque es exactamente lo mismo. Después vimos que se puede apuntar a vectores, no hay problema con eso. Vamos a definir un vector cualquiera, por ejemplo de 4 posiciones. Ahí estamos. Y vamos a hacer que el puntero apunte a ese vector. ¿Cómo se hacía para que mi puntero apunte al vector? ¿Se acuerdan eso? Hay varias formas de hacerlo. El puntero por defecto siempre tiene que apuntar a donde empieza mi dato, es decir, a la primera posición de memoria involucrada en el guardado del dato. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, el puntero ya lo tengo definido, voy a usar el mismo para que vean justamente la magia de los punteros. Es que con uno solo uno puede apuntar a cualquier lado, así que vuelvo a hacer que mi puntero ahora apunte a mi vector, pero no a todo mi vector, sino mi vector en la posición 0. Entonces esta es una forma de decir que el puntero ahora apunta a donde empieza mi vector. Bien.
Y bueno, dicho esto, podemos hacer lo mismo de antes. Vamos a ver qué imprime puntero y qué imprime puntero asterisco. Les pregunto, ¿qué imprime cada uno de estos últimos dos? Si es que imprime algo. Ok. Los dos imprimen menos 22, me están diciendo. Ojo que son dos printf. Ese me gusta más. Son los últimos dos. Tenemos el primero. Es una dirección que a priori no está ligada con las anteriores, ¿sí? Uno no tiene control sobre dónde se está guardando los datos. Y la segunda efectivamente es menos 22, como decían ustedes, ¿sí? El primero es la dirección porque es el puntero. Siempre que uno imprime puntero está imprimiendo una dirección por definición de puntero. Y cuando uno usa la desreferenciación consigue el siguiente valor. El valor que tenemos en esa posición. Bien. Bueno. Pero también habíamos visto que los vectores, mejor dicho, los arrays eran una mentira, que no existían, que los arrays por defecto eran punteros. Así que habíamos visto una otra forma de escribir esto mismo, que cómo era. ¿Se acuerdan cómo podíamos escribir de forma abreviada esto mismo? Ah, bueno, justo ahí lo dijo Pablo, pero efectivamente es eso. Es el puntero puede ser igual a vector. ¿Por qué? Porque vimos que en C, por definición, los vectores son un puntero a la primera dirección de memoria, ¿sí? Entonces, si uno escribe vector, el vector en realidad lo que es un puntero a donde inicia el vector. Así que son la misma cosa. Compilo. Y acá estamos. El resultado es exactamente el mismo, no cambió nada, simplemente cambió la notación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los vectores son punteros en C, son la misma cosa. Así que uno puede hacer una igualdad porque son lo mismo. No hay nada que decir. ¿Sí? Bien, son lo mismo. Así todo, a mí no me gusta esa notación porque es un poco confusa, ¿no? No se entiende muy bien, o sea, está bueno que uno entienda que son lo mismo y que los arrays son punteros. Pero a mí no me dice mucho esta notación, así que yo no la uso. Yo prefiero escribir un poquito más, pero ser más claro. Esto me parece que es bastante más claro, pero bueno, nada, tengan presente que es lo mismo, ¿sí? Y bueno, haciendo alusión a lo que estaba diciendo ahí Jorge, por ejemplo, si en vez de mostrar el menos 22 quisiera mostrar el 4, ¿cómo haríamos eso? Pero utilizando punteros. ¿Cómo hago para mostrar el 4? Más 4 parece mucho, ¿sí? Este es el más 0, o sea, es la posición 0, posición 1, posición 2. O sea, a mi puntero le sumo 2 y eso los desreferencio. O sea, hago puntero más 2, acá me muevo 2 posiciones en mi dirección de memoria. Las posiciones ya se saben que son de a 4, lo estoy diciendo ahí, así que en realidad me estoy moviendo 8 posiciones y desreferencio. Y de hecho vamos a hacer el otro también. El que es sin la estrellita. Y vamos a verlo. Ya lo tenemos. El puntero, dirección de memoria, estrellita puntero, el número, y ahora quiero mostrar el 4, bueno, hago puntero más 2, así que efectivamente le sumo 8 a mi dirección de memoria. Se incrementó en 8, pero ahora me muestra el 4. Así que está todo joya, todo funcionando bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Todo esto se había entendido de la clase pasada, lo pudieron practicar con los ejercicios del otro día. Por ejemplo, en la clase pasada ustedes, si se iban con la sensación de decir, no sé en qué momento voy a usar esto, no sé cómo usar esto, no se me ocurre
cuándo tengo que usar esto, era la sensación correcta, ¿sí? Porque la clase pasada vimos simplemente punteros, les expliqué un poco, les mostré la magia o la hechicería que hay detrás de los punteros, ¿sí? Que uno puede hacer cosas místicas y que son muy potentes, pero la clase pasada no tenía como objetivo que ustedes digan, bueno, listo, ya entiendo los punteros y ya sé usarlos en cualquier momento. Simplemente era para que los entiendan. Y acá seguimos con lo mismo, estamos tratando de entender cómo funcionan por detrás. Pero por ahora estamos un poco desligados de cuándo los vamos a usar. No tanto del por qué, porque sí, ya sabemos por qué hay que usarlos, pero todavía estaríamos en condiciones de decir, no sé en qué momento utilizarlos. El puntero es 2. No, al puntero le sumo 2. O sea, el puntero apuntaba a la primera posición. Si yo le sumo 2, vas a apuntar a la primera, a la segunda. Es como el iterador i igual a 2. Era lo mismo, le sumas 2 posiciones de memoria, así que pasa a la segunda consecutiva. Consecutiva con saltos de a 4 bytes, porque es un entero. Era eso. ¿Bien? Bueno, entonces la idea de hoy es que sigamos redondeando cómo funcionan los punteros y próximamente, la clase que viene no, pero ya la otra, vamos a empezar a usarlos y ver en qué momento hay que usarlos y por qué, ¿sí? Hoy por ahí se los empiezo a insinuar un poco, pero recién la clase que viene, o mejor dicho la otra, vamos a ver en qué momentos conviene utilizar los punteros. Ok, perfecto. Entonces vimos variables, vimos array y después lo otro que vimos, esto sí es muy lindo, muy elegante y muy útil, es cuando uno tiene una estructura, cómo hace para apuntar a una estructura y cómo hace para conseguir los datos dentro de dicha estructura. Vamos con un jugador que tiene un DNI, que tiene, qué sé yo, un apellido. Vamos a generar un dato de ese tipo. Era primero el DNI, creo. Genial. Bueno, ahora vamos a generar un puntero que apunte a una estructura, ¿sí? Vimos que podemos hacer que el puntero apunte directamente al jugador 1. Compilamos y todo funciona, ¿ven? No me tiró ningún problema. Pero bueno, acá el jugador 1 ocupa muchísima memoria, ¿sí? Así que lo ideal sería trabajarlo primero prolijo y después vemos cómo hacer una cosa más mágica. Sí, pero esto vimos que funcionaba. Yo al final de la clase pasada les mostré que un puntero apunta a cualquier dato y ese cualquier dato se guardó igual, ¿sí? Habíamos visto, no me acuerdo bien en qué orden, pero primero en el puntero guardé un número, después guardé un char y después guardé mi nombre. Todo funcionaba perfecto, más allá de los tamaños de las variables, ¿sí? Con los punteros. Pero que hay que ser cuidadoso porque por ahí estás apuntando a direcciones de memoria que nunca habías definido. Entonces eso por ahí hace que en algún momento solapes datos en una misma posición. Así que hay que tener cuidado con esas cosas, ¿sí? Así que vamos a hacer que el puntero apunte a una estructura. Entonces digo estructura jugador, pero no genero una variable del tipo estructura jugador, sino lo que hago es generar un puntero. Esto es una dirección de memoria, igual que siempre, solo que ahora digo, bueno, desde donde empieza, reservame tantos bits como sean necesarios para guardar todo un jugador, ¿sí? Esta es la mejor forma para evitar que se solapen datos dentro de una misma dirección de memoria. Entonces, ahora sí, digo, bueno, que apunte a donde está mi jugador 1. Esa era la forma de un puntero a una estructura. Efectivamente, Pablo, fue justo lo que escribí. Ahí lo hicimos. Hasta acá vamos bien. Ahí estoy declarando un puntero a una estructura. Y además le estoy diciendo a dónde apunta. ¿Estamos ahí? Buenísimo. Bueno, ¿cómo hago entonces para mostrar el DNI
y el apellido de esta persona. Yo lo voy escribiendo y ustedes me dicen cómo hago para mostrar los datos, obviamente usando el puntero. Y los leo, mientras escribo los leo. Bueno, hasta acá lo de siempre. Y ahora cómo hago para mostrar los datos. De dónde saco el DNI y de dónde saco el apellido. Bueno, lo que dijo Facundo está bien, pero en realidad, bueno, sabemos que está mal. Pero está bien que lo hayas planteado como para recordar ese error. Si uno hace estrellita, puntero, estructura, acá desreferencia. Y lo que hace es desreferencia toda la estructura entera. Yo quiero el DNI nada más de esta estructura. Entonces habíamos visto que era lógico desreferenciar y después punto DNI. Y después hacer alusión a la variable que uno necesita. Esta es la correcta sintaxis, ¿sí? Con este paréntesis fundamental. Si uno no pone el paréntesis, el puntero piensa que tiene que desreferenciar puntero.dni y se equivoca. Hay que poner el paréntesis, si no hace las cosas en el orden incorrecto. Y había una notación abreviada para todo esto que era utilizando la flechita. Puntero estructura, flechita y la variable. En este caso apellido. Entonces esta es una notación compacta. Uno puede optar por toda esta notación o simplemente por usar la flechita, que son la misma cosa, solo que escrita de otra forma. Compilamos y vamos a ver que todo funciona. Y acá lo tenemos. Vemos que efectivamente funciona todo sin problema, ¿sí? Esa es la forma de apuntar a una estructura. Bien. Bueno, ahora supongamos que quiero modificar el DNI. ¿Cómo hacemos? Por medio del puntero para cambiar ese DNI. La flechita va con ese. No entendí. La flechita va con cualquier cosa, ¿sí? La flechita es la notación abreviada de dame una variable que está en esa dirección de memoria. ¿Sí? Acá la puedo poner con la D también y no hay problema. La flechita es el equivalente a el punto, pero para punteros, que es el análogo. Claro, el porcentaje ese va más ligado a lo que estoy mostrando, que es un apellido o un DNI, por eso un D o una S, pero nada más. La dirección de memoria de la estructura. ¿Qué pasa con la dirección de memoria? Si querés mostrar la dirección de memoria, mostrás el puntero nada más. Vamos a mostrarlo. La realidad es que uno la dirección de memoria no la quiere nunca. O sea, uno tiene que saber cómo llegar, pero el número en sí no lo querés nunca. Si querés la dirección de memoria donde empieza la estructura, haces esto, ¿no? Imprimís el puntero nada más. Pero en sí ese número nunca te va a servir porque ese número cambia todo el tiempo. Lo importante es que sepas llegar a esta dirección de memoria. Esta es la dirección de memoria. ¿Sí? Uno lo que tiene que saber es, de esa dirección de memoria, dame el apellido que está guardado en ese bloque de memoria. ¿Sí? Pero la dirección en sí, está bueno que lo hayas preguntado y saber cómo conseguirlo, pero en sí nunca nos va a servir. Genial. Bueno, y ahora les repito la pregunta. ¿Cómo hago para cambiar el DNI? Utilizando el puntero. Ahí Paulo nos dice, bueno, ¿cómo era? Uno siempre tenía que desreferenciar lo que iba a modificar. En este caso es puntero estructura con paréntesis DNI. Y acá le asignamos otro valor que podría ser el 444. Compilamos y vemos si funciona.
Y efectivamente vemos que sigue funcionando igual que como modificábamos datos comunes. O sea, así como podíamos modificar una variable cualquiera utilizando las de referenciación y después guardando un dato, también funciona para un subdato dentro de una estructura. Y también créanme que lo podemos hacer con la notación abreviada. Puntero, estructura, flechita 4. Dentro del DNI al cual estoy apuntando por medio de mi estructura, asigno el 444. Y ahí lo tenemos. Es lo mismo, obviamente, porque les dije que es una notación abreviada. Genial. Bueno, de la misma forma, ¿cómo hacemos para cambiar el apellido de esta persona utilizando punteros? Ok, Tatiana, muy bien. Bueno, a ver. Tatiana me dice para tener el apellido, obviamente, y asignarle otro nombre. Vamos a ver si funciona. Y efectivamente funciona, ¿sí? Así que todo lo que estábamos haciendo funciona sin ningún tipo de problema, pero con punteros. Tatiana estuvo muy bien, demasiado bien para mi gusto, ¿sí? Excelente por ella, pero nadie me dijo lo que pensé que iba a ser la primera respuesta, ¿no? Apellido igual López. Esta era una respuesta que yo por ahí esperaba, pero Tatiana muy bien se nos adelantó. Ya habíamos visto por qué teníamos que utilizar el string copy cuando utilizábamos estructuras y char con estructuras. ¿Qué les parece esto? ¿Funciona o no funciona? ¿Por qué? ¿Hay algún cambio con lo anterior o no? ¿Por qué no se podían hacer este tipo de cosas? Si quieren lo compilo mientras. Ven que estas cosas no se podían hacer y eso tenía un motivo. No tiene que ver con lo que dice Alejandro, pero sí habíamos visto que esto no funcionaba por lo siguiente. Cuando uno ya tenía guardado un char, ese char, una vez que fue guardado, una cadena de char, perdón, ya tiene asignado un /0, que ese /0 indica cuándo termina el char, ya tiene una dimensión fija, entonces uno no podía pisar un char con otro char, así porque sí. Para pisarlos necesitábamos justamente el string copy. Es por eso que muy bien Tatiana nos dijo que lo hagamos como lo veníamos haciendo. Así que nada, eso siempre lo recuerdo porque es fácilmente olvidable, pero no se olviden que no se puede pisar un char con otro char, así porque sí. Bien. Perfecto. Bueno, y eso es básicamente lo que vimos en la clase pasada. Simplemente lo voy a aumentar un poquito la dificultad para ver si entendieron esto último. Voy a generar otra estructura que podría ser equipo, y dentro de este equipo pongo vamos a poner un char nombre, el nombre del equipo, y voy a anidar las estructuras, es decir, voy a decir este jugador pertenece a un equipo que lo voy a llamar E. A ver, el jugador, además de tener el DNI y el apellido, también tiene un equipo, ¿sí? Y ese equipo a su vez tiene un nombre. Para hacerlo simple puse una sola variable. Entonces, venimos acá al jugador. Antes del jugador voy a definir una estructura equipo, que se puede llamar equipo 1. Y declaro el equipo 1 que tiene una sola variable, así que fácil. Vamos con Argentina. ¿Sí? Declaré el equipo 1, que su única variable es Argentina. ¿Sí? Nunca hice una estructura con una sola variable. A ver. Sí, funciona todo bien. Genial. Bien, tenemos el equipo Argentina y el jugador. ¿Cómo hacíamos para vincular
el jugador con el equipo. ¿Sí? ¿Cómo hago para vincular estas dos estructuras, para anidarlas? Un poco con la definición ya lo dije. Pero ¿cómo hacemos? Iremos a sacar la estructura un rato. El jugador, además del DNI y del apellido, tiene un equipo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, si el jugador tiene un DNI y un apellido, necesito que tenga el equipo. Así como está el equipo no es ninguno. Simplemente podemos agregarlo a las llaves. Esto está bien, funciona muy bien. Sí, esta es la mejor forma de hacerlo. Lo agregamos a la llave. O por ahí Pablo dijo otra forma que no es la correcta porque usa punto. Ah, bueno, pero todavía no estás usando el puntero. Sí, está bien. Lo que dijo Pablo también está bien. Poner J1.equipo igual equipo 1. Sí, eso que dijo Pablo también está bien, pero bueno, o simplemente agregarlo a las llaves. Total, ya lo tenemos. Bien. Bueno, hago un puntero que apunta a la estructura, igual que siempre. Esto del DNI lo dejamos fijo. Así que tenemos, el DNI es el 1212, Pérez está en el equipo 1. Vamos a imprimir el equipo, que esto sería lo nuevo. El equipo es un string, así que lo dejamos como string. ¿Y cómo hago para acceder al nombre del equipo por medio de punteros? Esto lo borro y ustedes me dicen. ¿Cómo hago para acceder al equipo? De hecho, no me acuerdo si lo hicimos en la clase pasada. Creo que no anidé estructuras en la clase pasada. Ok, lo primero que hay que hacer es, me paro en el puntero, obviamente, lo mismo de siempre, y dentro de este puntero lo que quiero es acceder a, acá me dice, a mi equipo. Bien. Mi equipo, a su vez, ¿qué es mi equipo? Mi equipo es una estructura, así que si yo de esta estructura quiero acceder a un dato en particular, tengo que poner nombre. ¿Sí ven? El compilador me ayuda y me ayuda bastante. Entonces, de esta forma accedo al equipo y de esta otra forma accedo al nombre. Ya lo tenemos, ¿sí? Accedí a una variable de otra estructura. ¿Ok? Por medio del puntero siempre. Siempre por medio del puntero. Si solo dejo la E, creo que tira un error. Porque, o me va a mostrar basura, porque la E sola es una estructura. Y yo no puedo mostrar una estructura con un string. ¿Sí? Es una estructura. Yo no estoy seguro si tira error o si muestra basura. Presiento que va a mostrar basura. A ver. Mostró el nombre. ¿Sí? Yo creo que mostró el nombre únicamente porque hay una sola variable. ¿Sí? Yo esperaba basura. O sea, no esperaba error, pero sí esperaba basura. De hecho, este es un error típico que ustedes cometían al principio. ¿Sí? Poner la estructura y sin declarar la variable. Yo calculo que está asociado a eso, ¿no? A que tiene una sola variable. Cantidad de copas. Vamos. Argentina, cantidad de copas. Con Messi una. Vamos a dejarle una. Bueno, acá mostró, bueno, un resultado feliz, ¿no? Así que ahí mostró basura. Y si cambio el orden de los datos,
mostró una felicidad, pero una felicidad más exótica, ¿sí? Efectivamente está mal. O sea, por algún motivo funciona cuando hay una sola variable. Vaya uno a saber por qué. Yo calculo que tiene que ver porque, bueno, esto es un vector. Y al ser un vector es un puntero. Y sabemos que los punteros son mágicos, ¿sí? O sea, el principal problema de la basura es que la máscara... Miren, ahora ya no funciona más, ¿sí? Antes funcionaba por algún motivo, pero ahora ya no funciona más, ¿sí? ¿Por qué no funciona? Y porque no tiene sentido lo que estamos haciendo. O sea, funcionó la primera vez y hay que agradecerle a todos los santos que funcionó, pero no tenía ningún tipo de sentido porque es un string y acá esto es una estructura. No son para nada compatibles, no son lo mismo, ¿sí? No son para nada compatibles. Por ahí dicen que era porque ya lo había apuntado bien. Puede ser que quede guardado en algún lugar lo último que mostré, ¿sí? Bueno, ahora se rompió. En nombre. Vamos a sacar esto. Ahora que hay una sola variable. Vamos otra vez. Bueno, ahí volvió a funcionar, ¿sí? No, yo no entiendo muy bien por qué, pero debe estar ligado a que es un array y es un puntero por ende, ¿sí? Pero bueno, nada, no lo hagan porque desde ya que no tiene sentido hacerlo, ¿sí? Bueno, perfecto. Lo importante es que hayan entendido esto de poder entrar a una estructura que está anidada por medio de punteros, ¿sí? Bueno, antes de ir con lo nuevo, les pregunto, ¿cómo les parece que podríamos anidar aún mejor estas dos estructuras? ¿Qué les parece que podríamos modificar acá para incorporar un poquito esto último, ¿no? Que es el hecho de punteros. ¿Qué les parece que podríamos mejorar? Bueno, sí, que en el equipo haya muchas personas, eso lo habíamos visto por medio de una raid, pero acá evoluciona otra cosa, eso que decís está bien. Pero acá hay algo que mucho no me gusta en base a lo último que hicimos. Efectivamente, la respuesta tiene que ver con punteros. Los punteros son para que tratemos que todo sea un número, ¿no? Y acá tenemos un número que es el DNI, un char apellido que no es un número, pero por defecto los arrays son punteros, así que estamos bien, también es un puntero, también es un número. Esto de acá no es un número, ¿no? Si bien la estructura es muy simple y funciona místicamente con cosas que no entendemos bien por qué, esto es una estructura, ¿no? Y no está bueno que sea una estructura, así que lo ideal sería que también sea un puntero, que sea un puntero al equipo y no que sea un equipo, ¿sí? Esto no le voy a dar esta vuelta ahora, hoy, pero sepan que esta sería la correcta definición para anidar. No anidar por medio de la estructura en sí, porque esta estructura podría ser compleja y eso ocuparía demasiada memoria, sería difícil de mantenerlo. Lo ideal sería anidar por medio de un puntero, ¿sí? Y de esta forma lo que haríamos es, lo voy a hacer solamente momentáneamente, voy a anidar al equipo con el puntero, ¿sí? ¿Cómo haríamos para acceder al nombre ahora? Les vuelvo a preguntar, ¿cómo llegaríamos al nombre dentro de ese equipo? Si el equipo ahora es un puntero, no es más una estructura. Efectivamente, con la flechita. Entonces, esta sería la correcta forma de anidar, ¿sí? El puntero apunta a una estructura persona, dentro de esa estructura persona agarro la E, y la E también es un puntero, entonces de ese puntero agarro el nombre. Entonces es una dirección de memoria que apunta a otra dirección de memoria, y en esa dirección de memoria agarro el nombre, ¿sí? Entonces esta sería la correcta sintaxis que vamos a usar dentro de una clase, no ahora. De hecho, si lo usamos ahora no va a funcionar porque necesitamos saber algo más, pero ya vayan haciendo un espacio en su memoria como para imaginar que la correcta forma de anidar también es por medio de punteros, ¿sí? Para optimizar
aún más nuestro código. Lo voy a dejar así y voy a poner próximamente cuando lleguemos a entender un concepto más que necesitamos, que de hecho ahora lo vamos a esbozar. ¿Sí? Bien, vamos a ver si todo sigue funcionando y no rompí nada. Se ve bien, perfecto. Bueno, listo. Ponemos en pausa todo esto, pasamos a funciones y procedimientos. Creo que no voy a usar ninguno de esos punteros. Por ahí sí. Y vamos a ver cómo resultan estas funciones y estos procedimientos. Bueno, a ver. Supongamos lo mismo de siempre, ¿no? Que yo quería cargar por teclado el número. ¿Cómo hacíamos eso? Con una función, un procedimiento, ya se los pregunté 1000 veces. Ya los debo aburrir un poco con esto, pero ¿cómo hacemos para cargar por teclado n? Bueno, sí, pero con funciones y con procedimientos, ¿no? Efectivamente hay que usar el print y el scan, eso no hay dudas. Pero ¿cómo hacemos? ¿Con una función o con un procedimiento? ¿Por qué? Era con una función, ¿no? Uno siempre decía que era con una función, entonces uno hacía un cargar número por teclado. Y esta función no recibía ningún parámetro de entrada, ¿sí? No necesitaba nada, simplemente porque hacíamos printf scanf. ¿Ok? Esta era la forma con la que veníamos trabajándolo. Bien. Bueno, pero con los punteros podemos hacer todo bastante más sencillo que retornando el valor. Vamos a ver cómo sería. Vamos con el mismo número, ¿sí? Y yo voy a hacer un procedimiento que se llame cargar número, pero no voy a enviar por parámetro el número, sino que lo que voy a hacer es voy a enviar un puntero al número. ¿Cómo les parece que hago eso? Para enviar acá por parámetro un puntero al número. Yo no quiero enviar n por parámetro, porque ya vimos que esto no funcionaba. Si uno envía una variable por parámetro y la modifica, eso no cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para enviar un puntero al número? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Podríamos declarar un puntero. Muchas veces puntero se lo denota así, ¿sí? Podríamos declarar un puntero al número y enviamos ese número, ese puntero mejor dicho. Podemos enviar esto, ¿sí? Eso está bien. Pero es una notación un poco confusa, por el sentido que estoy definiendo un puntero simplemente para enviar un parámetro. Entonces la mejor forma, creo yo, de hacerlo es, como ya también dijeron por ahí, es envío ampersand número. Entonces cuando uno envía un dato por referencia, o sea, cuando uno envía el puntero al dato, lo hace por medio de el ampersand, efectivamente, ¿sí? Estás enviando la posición de memoria. Yo en realidad acá lo que estoy enviando no es el número, no es el n, estoy enviando su posición, ¿sí? Envío la posición a cargar número. Y ahí espero que cargar número haga lo que tenga que hacer. Bueno, y ahora vamos a la definición de esto. Venimos acá a la parte de definiciones. Y bueno, ¿cómo tengo que definir esto? ¿Qué es? ¿Una función o es un procedimiento? ¿Qué sería? Bueno, efectivamente ahí Pablo un poco se adelantó con eso. Es un void, porque no lo igualé a nada, simplemente lo llamé, es un void. Y recibe por parámetro un puntero a n. Entonces, ¿esto cómo sería? Efectivamente, haces lo que hacen los vectores. Exacto, lo mismo. Bueno, entonces acá tengo que decir, che, vas a recibir un puntero, así que tengo que avisarle. Ojo que vas a recibir un puntero. Entonces, esta es la definición, ¿no? Voy a cargar un número, lo voy a cargar por medio de un procedimiento, y el número que voy a cargar lo voy a cargar en la dirección que me diga el puntero. Y esto es totalmente consistente con lo que hicimos acá. Miremoslo.
¿Es un void? Sí, es un void. ¿Se llama cargar número? Bueno, sí, se llama cargar número y recibe un puntero. Y acá está el puntero. Así que esto es consistente. Y vamos a su implementación. ¿Cómo es la implementación? Bueno, por ahí Pablo lo dijo con el scanf, sí, se ve bien. Vamos a hacer printf, por favor, ingresar un número. Y ese número lo voy a guardar con el scanf. ¿Cómo sería? ¿Cómo hago el scanf para guardar en esta variable? ¿Cómo lo ven? Vamos con el scanf porcentaje d, no, porque obviamente es un entero. Y acá, ¿qué tengo que poner en el scanf? ¿Cuál es la variable donde voy a guardar? Bueno, ampersand n está mal. ¿Por qué? Porque yo acá no puedo hacer nada con n, porque n vive en otro entorno. N es una variable local del main, que ni la encuentro. Vive en el main, yo estoy fuera del main, con n no puedo hacer nada, no la va a reconocer. Ampersand estrellita, eso no hace nada, ¿sí? Ampersand estrellita solo no sirve para nada. No sé qué quisiste decir ahí, Rodri, por ahí. Por ahí Andrés me dice estrellita puntero. Bueno, estrellita puntero, ¿qué hace? Estrellita puntero me da el valor que está almacenado en el puntero. Eso tampoco, ¿no? Porque yo acá nunca envío un valor. ¿Yo qué envío en el scanf? ¿Sí? Dentro del scanf, ¿yo qué espero? Yo espero una dirección. ¿Sí? Por eso poníamos siempre el ampersand. Tengo que poner una dirección. Por eso poníamos ampersand variable. Entonces ahora, ¿cómo hacemos? Efectivamente, como dijo Tatiana, y como ya había dicho Pablo, puntero. ¿No? Porque el puntero ya por defecto ya es una dirección. De hecho, el puntero inicialmente, ¿cómo nació? Nació como un ampersand n. O sea, es como que yo ya estoy enviando el ampersand n. Ya lo estoy enviando. Entonces no tiene sentido volverlo a poner. Ya está puesto. Y ya lo estoy diciendo acá con el puntero. Bueno, genial. Entonces de esta forma guardamos un dato dentro del valor al que estoy apuntando. Y listo, ya está. Ahora habría que ver si todo funcionó. ¿Cómo hago para saber si funcionó? Hago printf número. Vamos a ver qué cosa quedó guardado en el número. Porcentaje d. Dejamos un renglón. Y voy a mostrar n. Lo muestro con la variable directamente. Vamos a probarlo. Bueno, ahí estamos. Me pide que por favor ingrese un número. ¿Por qué? Porque estoy dentro de este procedimiento que envié por parámetro la dirección de memoria donde estaba guardado n. Y ahora voy a tipear un número. Voy a tipear el 451. Aprieto Enter. Y acá lo tenemos, ¿no? Nuevamente increíble. Todo lo que había dicho hasta ahora era todo nuevo. Acá estamos viendo por fin lo nuevo de verdad. O sea, era todo viejo. Pero acá sí conseguimos un resultado que antes no podíamos conseguir. No había forma de conseguir esto. ¿Sí? Acá vimos cómo alteramos el valor de n desde un procedimiento que está alojado en otro lugar. Que no está dentro del main. ¿Ok? Entonces eso que hicimos es nuevo. No lo podíamos hacer hasta hoy. Efectivamente, ahora sí puedo pisar el valor de una variable que vive en otro entorno gracias a los punteros. Lo que antes era una función que necesitaba un retorno, ahora es un procedimiento. Pero más allá de eso, lo importante es que estoy modificando un dato que vive en otro lugar. Si estoy modificando un dato que vive en el main desde un procedimiento
que no está en el main. Eso es lo importante, más allá de la modificación del dato. Bien. Bueno, genial. Así que esto es mágico. La variable no es global. La variable está viviendo solamente en el main. O sea, la variable vive mientras está ejecutando el main. O sea, su vida es en el main. Solo que como no se mueve y está siempre en la misma posición de memoria, si yo le digo dónde está, nada, yo puedo modificar esa posición de memoria. ¿Sí? Pero no es global, vive en el main nada más. Vive en su correspondiente lugar. Sí, si yo le quiero regalar un reloj a Jorge, bueno, opción 1, voy, compro reloj y si vive cerca mío, se lo doy, punto, ya está. Si no vive donde yo vivo, bueno, necesito saber su dirección. Y al saber su dirección yo se lo puedo enviar también, no hay problema, viva donde viva. Y eso es lo que hacemos con los punteros, ¿sí? Enviamos datos de distintos entornos gracias a los punteros. Esto tampoco se puede hacer con muchos lenguajes, ¿eh? Esto, con otros lenguajes hay que ser bastante más cuidadoso con la localidad donde vive el dato. Y eso es importante. Bueno, y ahora vamos al revés. Una vez que uno ya sabe modificar un dato del main por medio de punteros, vamos a hacer lo contrario. Voy a definir todavía no sé cómo llamarlo, vamos a llamarlo veamos. Vengo acá a mi función o a mi procedimiento, ahora lo pensamos. Voy a declarar una variable cualquiera, ¿sí? Voy a apuntar al 11, apuntar al 11 no, voy a guardar el 11 y declaro un puntero. Estaría bueno que sea un puntero, ahí estamos. Declaro un puntero que apunte a esa variable. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver cómo hacemos para retornar un puntero. ¿Cómo haríamos para retornar un puntero? ¿Cómo les parece que se hace? No, bueno, lo que quiero retornar es el puntero, así que ahí no hay mayores inconvenientes. Retorno el puntero. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tengo que poner acá? ¿No? Si estoy diciendo que voy a retornar un puntero, ¿qué tengo que poner? Recordemos que siempre a la izquierda ponemos el tipo de dato, int. Por ahí me dicen int veamos. Bueno, esto acá estaría diciendo que estoy retornando un entero. Y es mentira, no estoy retornando un entero. Yo lo que estoy retornando es otra cosa. ¿Qué es? Un puntero. Así que tengo que decirlo de esta forma. Entonces, acá estamos viendo la notación de cómo hacemos para que una función retorne un puntero. Mi función veamos retorna un puntero a un entero. ¿Sí? Y antes de retornarlo, si bien esto no está del todo bien, vamos a ver qué cosas hay en el puntero. Vamos a ver, el puntero solito vamos a mostrar el puntero solo. Y después vamos a mostrar el dato al cual estoy apuntando con el puntero. Es decir, estrellita. Bien, es un puntero a un entero. ¿Estamos hasta acá? Declaro la variable, guardo el 11, hago un puntero que apunta a esa variable, muestro el puntero y muestro lo que hay en el puntero. ¿Sí? Y retorno el puntero, dato no menor. Bueno, venimos a las definiciones. Ahí estamos, definiciones, bien. Guardo, compilo, está todo bien. Voy a sacar un poco esto porque hay muchas cosas iguales. Voy a ver qué pasó. Me faltó un punto y coma, así. Bien, antes de seguir con esto, permítanme comentar todo esto porque
hay muchas cosas que se parecen, puntero, número, 11, son todas muy parecidas y no quiero que se mezclen. Vamos a probar solamente eso. Estamos acá. Bueno, si yo voy a usar la función veamos, ¿no? Que acá el codeblock ya me dice, che, la función veamos me retorna un entero, un puntero a un entero, ¿ven? Vuelvo a escribir, me está diciendo la función veamos me retorna un puntero a un entero. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué les parece que podemos hacer? De hecho, yo podría compilarlo así. ¿Y cómo lo ven? ¿Esto va a funcionar o no? Si lo compilo así. Así como está, solo. No hago más nada. Aprieto play ahora. Bueno, ahí veo un no. Y ahí veo un no en pregunta. Es una función. Hay que igualarlo a un dato. Es cierto. Y es correcto que me hayan dicho eso. Pero sabemos que en C funciona, ¿no? En C no hace falta igualarlo, funciona igual. Cuando uno lo retorna, se retorna y no se guarda en ningún lado, pero se retornó. Y vemos que efectivamente está funcionando, ¿no? Tenemos la posición de memoria, donde tenemos la variable, y el 11 que teníamos almacenado en esa variable. Así que todo esto está funcionando, esto de acá. Todo lo que está local de nuestro local de nuestra función, ¿sí? Pero así todos sabemos que no es una buena costumbre hacer esto. Entonces lo ideal sería hacer lo que están diciendo ustedes. No, es declarar una variable del mismo tipo. No quiero ser repetitivo con los nombres para que no se confundan. Estamos. Declaro un puntero a un entero. ¿Sí? Y voy a hacer que ese puntero ahí lo tenemos. Voy a hacer que ese puntero sea exactamente el que estamos retornando. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Por ahí Rodrigo dijo que se puede hacer en un renglón. Sí, se puede hacer en un renglón. Yo por ahora lo voy a hacer en dos. Me parece que un poquito más claro, pero sí, se puede. Y por último, lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo que hicimos ahí, solo que en vez de con el puntero, lo voy a hacer con mi puntero del main. Bueno, y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Qué muestra esto? ¿Qué no muestra? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cómo lo ven? Bien, lo mismo, todos con pregunta. La dirección de memoria es la que retorné, ¿sí? Yo acá tengo una dirección de memoria que podría ser 1000, retorno el 1000 y ese 1000 es la dirección de memoria que se guarda, así que la dirección de memoria va a ser la misma. Lo que dijo Tatiana es lo más interesante por ahora de lo que leí con esta última pregunta. Y lo que dijo Pablo, creo, a ver. Efectivamente, lo que dijo Pablo también es lo interesante. Primero lo compilamos y chusmeamos. Miremos con detenimiento. Así, ¿no? Esto es lo que muestra la función. ¿Sí? La función me dice, che, el puntero apunta a esta dirección y en esa dirección hay un 11. Y después, cuando yo reciclo ese puntero en el main, mi puntero sigue apuntando al mismo lugar. ¿Sí? Estoy apuntando al mismo lugar, por eso es la igualación. Sin embargo, cuando quiero ver qué hay en esa dirección, hay un 0. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si bien ya lo respondieron un poco en el chat, pero ¿qué pasó ahí? Efectivamente, viene por lo que dice Pablo. Vamos a mirar un poco esto. Miremos esto. A ver,
declaro un puntero a un entero, ¿no? Y esto apunta a basura. Basura es apuntada a la basura, ¿sí? Después, hago que mi puntero apunte a donde me dice veamos. Así que vamos a veamos. Vengo a veamos. Veamos lo que hace es, bueno, en esta posición de memoria, cualquiera, en esta, guardo el 11. ¿Sí? En esta posición de memoria guardo el 11 y lo llamo variable. Variable está en esta posición de memoria y ahí guardo el 11. Buenísimo. Ahora hago que mi puntero apunte a esta dirección de memoria, que es donde está el 11. Bueno, acá muestro la dirección de memoria, muestro el 11 y acá yo lo que estoy retornando es esta dirección de memoria, ¿no? La dirección de memoria donde estaba variable. Por ende, este número es el que nos llega acá. Así que mi puntero ya deja de apuntar a basura, sino que mi puntero ahora apunta a esa dirección de memoria. O sea, apunta a la misma dirección de memoria que me muestra la función. Entonces, cuando venimos a estos dos últimos print, el puntero sabemos que me va a mostrar la dirección de memoria. El problema es esto, ¿no? Que esto me muestra el dato que hay en esa posición. Bueno, el dato que hay en esa posición, ya no tenemos más control sobre el dato que hay en esa posición. ¿Por qué? En esa posición había un 11 y se llamaba variable esa posición. Pero bueno, variable fue definida en esta función, por ende la variable, cuando termina la función, acá la variable desaparece, muere la variable. Por ende, la dirección de memoria donde estaba la variable ya está disponible para usarla para otra cosa. ¿Sí? Ya esta dirección de memoria ya no está más asociada a la variable. Así que el dato que había en la variable puede que esté como puede que no esté, o puede que haya otra cosa. Entonces, no se utilizan así los punteros. Hay que tener cuidado con esas cosas. Vimos que un puntero lo podemos usar para modificar un dato que vive en otro entorno. Eso se puede hacer siempre y cuando el dato siga vivo, ¿no? En este caso, el dato ya no está más ahí. ¿Ok? Es como que me digan, Jorge vive en Irlanda, ¿no? Y cuando lo voy a visitar ya no está más en Irlanda. Y bueno, ya está. Por ahí hay otra persona. Por ahí no hay nadie. O vaya uno, por ahí ni siquiera existe ya la ubicación. Entonces, ojo con esas cosas, ¿no? La dirección de memoria sigue siendo la misma porque la retorné y la reciclé en el main. ¿Sí? Pero el dato ya no es el mismo. De hecho, mostró el 0, ahora por ahí vuelvo a compilar y muestra otra cosa. Y en algún momento puede que incluso nos muestre el 11. Eso ya no depende de nosotros. Ya depende del manejo que haga Codeblock y el sistema operativo. ¿Sí? Ya no depende de nosotros. Como bien dijo Pablo por ahí, se limpió la variable. Bueno, sí, se limpió la variable. La variable ya no es más nuestra. Así que este espacio de memoria ya no es algo que controlamos nosotros. Así que este numerito de acá, vaya uno a saber qué es. ¿Sí? Así que con eso vamos a tener que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá es el problema que vamos a solucionar la clase que viene. Esto que está acá, cuando llegamos acá, la variable no está más. No está más mi variable. Por ende, esa dirección ya se está usando para otra cosa y vos no sabés para qué. ¿Sí? Ya perdiste el control. Esto que está acá es un problema a veces, ¿sí? Cuando uno retorna un puntero, si el puntero estaba apuntando a una variable local, ese puntero no nos va a reflejar nada, ¿sí? Simplemente nos va a dar una dirección de memoria donde ya no sabemos qué hay. Entonces, en las próximas clases vamos a empezar a ver justamente algo que se llama RDM, sería la traducción en castellano. MDM, no se produce M, ¿sí? Que es lo que se llama manejo dinámico de la memoria. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver próximamente, que es el manejo dinámico de la memoria, es decir, ¿qué hace esto? Bueno,
Como yo sé que esta variable va a morir y yo quiero seguir apuntando ahí y quiero seguir usándola en otro momento, aparece la reserva dinámica de la memoria. Eso era lo que quise poner con la R. Es decir, che, esta variable se va a morir, pero yo la voy a necesitar. Bueno, podés reservar su vida mientras vos lo indiques. ¿Sí? Podés decirle, bueno, que siga viviendo por más que la función haya terminado, y cuando ya no la necesito yo lo indico. Entonces acá esto es lo que vamos a ver en las próximas clases. Es básicamente seguir manejando aún mejor la memoria. Se muere porque era local del veamos. Entonces cuando termina el veamos, todo lo que se declaró en el veamos ya no está más declarado. Y todo lo que ocupaba memoria en el veamos ya no ocupa más memoria. Por ende esa memoria ya está disponible para hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, vaya uno a saber qué. ¿Sí? Eso responde lo que dice Pablo. Así todo, otra vez, reitero, por ahí alguna vuelta de las que compilamos sigue estando el 11. Pero lo importante es que uno ya no tiene control sobre eso. Acá me mostró el 0 otra vez. Pero no quita que en algún momento el 11 siga estando. ¿Sí? Entonces, la clase que viene vamos a ver cómo hacer que una variable local siga viva si es que lo queremos. Así. ¿Sí? Que ya no sea tan local como uno pensaba. Así que estos son los dos temas fundamentales que nos quedan por ver en la materia. Después todo lo otro está todo muy asociado, pero ya estamos llegando a la recta final de la materia. ¿Sí? Lo importante que se vayan de la clase de hoy es sabiendo enviar punteros por parámetro, con la estrellita por medio de la definición y con el ampersand por medio del main. Y entendiendo esto, que uno puede retornar un puntero, pero hay que ser cuidadosos, que el puntero no apunte a un lugar que ya murió. ¿Sí? No pongas una dirección de una variable que ya no existe. Entonces esto es lo que hay que hacer cuidadosos. Y hay que entender este problema para que uno después entienda por qué hacemos lo que hacemos cuando veamos manejo dinámico de la memoria y reserva dinámica de la misma. ¿Sí? Entonces lo importante de la clase de hoy es que se vayan entendiendo por qué falló esto. Así después vemos cómo solucionarlo. Sí, anidar estructuras es bastante más intuitivo, creo yo, porque es con la flechita, pero sí, está bien que lo hayas dicho. De hecho, eso de anidar con un doble puntero una estructura con otra viene ligado a esto, ¿no? Estoy apuntando a un lugar que todavía no existe y es medio raro eso, así que por eso primero necesitábamos ver un poquito esto. Bien. No tengo más que decir por hoy, simplemente que con lo que vimos hoy pueden hacer los 2 o 3 ejercicios que quedaban del PowerPoint, que son con funciones y con procedimientos. Procedimientos creo que son todos. Y es lo que les voy a pedir que entreguen. Habían hecho hasta el 13, bueno, entreguen el 14, el 15 y el 16, simplemente me dicen qué cosa imprime. ¿Sí? Pero como ya saben, lo ideal es que lo piensen, más que me digan el resultado. Piénsenlo bien, básicamente miren, se envían por parámetro punteros. Son todos iguales, ¿ven? Se envían por parámetro punteros. Son bastante más rebuscadas las cosas que hace, pero es todo lo mismo lo que dije hoy. Así que eso es para el presente y fundamental que hayan entendido esto. La clase que viene vamos a ver un uso de los punteros, un uso que no está en el programa, pero que siempre lo explicamos porque es algo importante que puede que les sea útil a corto plazo, así que lo explicamos por más que no esté en el programa. Y la próxima clase ya empezamos a ver esto de manejo dinámico de la memoria y reserva dinámica de la memoria. Sí, la clase que viene vemos lo que es persistencia de datos, es decir, que no se pierdan los datos que tenemos, sino que se guarden en algún lado. Así que a partir de la clase que viene vamos a poder guardar todo lo que hicimos en archivos para poderlo recuperar en una próxima ejecución. O sea, si creamos 3 personas, que no haya que crearlas a cada rato, sino que queden guardaditas en un archivo. Y la próxima clase, ahí sí vemos todo esto de manejo dinámico de la memoria. Sí, con punteros podés modificar el valor de cualquier variable que esté viva. Y que vos sepas dónde esté, por más que no esté donde vos estás. Efectivamente, es una forma de legalizar, si querés, las variables globales. ¿Por qué? Porque no son globales. Simplemente están viviendo su vida. Solo que vos sabés dónde están viviendo.
Entonces podés ir a visitarlas un rato, hacer lo que tengas que hacer y después te vas, volvés a tu localidad. Es eso, pero no son globales. El tema es cuando la variable ya murió, ¿no? Vas a visitar a tu tía Esther, que no la ves hace 15 años, la vas a visitar a la barría y se murió. Bueno, nada, por más que vayas no puedes hacer nada. Por ahí está ella muerta en la silla, como por ahí ya te cruzas a un familiar que ya la enterró, o qué sé yo. No sabes qué pasó, ya no está más. Y eso es lo mismo con la variable, no está. ¿Qué hay? No lo sé. ¿Sí? Entonces no está. Puede haber basura. La basura puede ser la tía, o varias cosas más, o varias combinaciones más que se les ocurra. Lo importante es que la tía no está. Entonces acá es lo mismo. En el PPT dice void main void. No me acuerdo, a ver. Uy, ya lo cerré. Ah, vos decís esto. Ya sé qué decís. Bueno, eso depende. Esa imagen no la hice yo, ¿no? El que hizo eso no usó el codeblock. Por ahí usó una versión online, o por ahí usó el... ¿Cómo es el otro? El depcpp, que no retorna un 0, simplemente hace un void. Es lo mismo, ¿no? Lo importante es que es el main, no importa qué hace. Acá dice que no recibe nada, o que recibe cualquier cosa y que no retorna nada. Nosotros en el codeblock por defecto viene que es un main que no recibe nada y que retorna un entero. De hecho hay otros que retornan otras cosas, pero lo importante es que no toques nada de eso. Es el main. Sí, creo que te respondí con eso, Tatiana. Me parece que te referías a eso. Si te referías a otra cosa, decime. Sí, no, eso es porque el que hizo eso, que yo lo saqué de algún libro, lo hizo con otra cosa que no era el codeblock. Pero es lo mismo. No le des importancia. Lo importante es lo que está adentro. Bueno, nos vemos entonces. Que tengan feliz semana. En un rato subo todo esto. Tienen que enviar 14, 15 y 16, creo. Antes de la 1. Nos vemos. Un gusto nuevamente. Hasta pronto. Chao, chao.